Es la siguiente. Vale, Muy bien. ya no hemos enterado. Entonces, vamos a ver. Digamos, nosotros tenemos, de otras veces que hemos trabajado en dar formación de cómo se justifica y cómo se ejecuta los proyectos PERTE, tenemos hecho una presentación. Sin embargo, viendo la lista de asistentes, pues vemos que hay gente que ya está ejecutando, que ya está haciendo las cosas, por lo tanto, parte de la información le va a aparecer, digamos que la tienen los manuales, que la tienen las guías, y lo que nos gustaría hacerlo esto más interactivo, porque ya todo el mundo, prácticamente todo el mundo, está ejecutando y lo que se está encontrando son con los problemas del día a día. Entonces, si os parece, contamos un poco la primera fase de la presentación, pero lo que nos gustaría realmente es interaccionar, es decir, ver problemas reales de la gente, de cada uno de vosotros, porque todos estáis teniendo dudas, problemas, cosas que no sabéis cómo se van a ejecutar. Ahora mismo existen dos hitos nuevos que se están acometiendo, que uno por un lado es que hay unas empresas del PERTE de la fase 1 que tienen que pasar una auditoría, y eso está suponiendo un montón de nuevos, digamos, cosas que ocurren. Por ejemplo, hay algunas de las auditoras típicas españolas, de las Big Four, algunas no están queriendo hacer este tipo de auditoría, le está poniendo problemas a cómo hacer el informe, otros están encontrando otro tipo de problemas. Después está la herramienta OESIA, que evidentemente tiene su propia formación, pero que uno tiene que pues intentar ver cómo va a abordar el generar tantas líneas de un Excel. Entonces, como cada uno de vosotros vaya a tener dudas distintas, yo creo que dar una formación general, que yo creo que el 90% de los aspectos ya lo conocéis, pues igual no nos aporta tanto, pero igual sí. Entonces, como no lo sabemos, pues preferimos, por un lado, empezar un poco, mientras os van subiendo dudas, contar la primera parte, pero en cuanto haya preguntas, pues empezar directamente ahí. ¿De qué deberían ir las preguntas? Bueno, pues cómo gestionar un proyecto de este tipo, cómo contratar, cómo hacer las contrataciones, tanto si es empresa privada o mixta con mayoría privada, como si es empresa pública, qué aspectos del PRTR hay que contemplar. Ahora mismo empezamos a tener muchas dudas, o nos llegan muchas dudas de cómo se informa que se ha cumplido el objetivo CID, cuál es la metodología más apropiada. Por cierto, si nos ponemos a contarlo y Claudia y yo no estamos de acuerdo, es que me refiero que hay muchas formas de hacerlo. Podremos pelearnos. Eso, nos podremos pelear. Después, cómo se hace la justificación técnica, cómo esperamos que se haga la justificación económica, qué pasa si estoy teniendo cambios. Es verdad que la guía te dice que mandes los anexos, pero todos estamos encontrando problemas a la hora de mandar los anexos. Es decir, que esperamos una respuesta y nos dan otra, cómo la reorientamos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas creemos que sería útil contarlas. La primera, digamos, parte de la presentación... Un segundo, Ramón. Sí. Como nosotros no vemos bien el ordenador, Julián, Raquel, si hay preguntas por el chat, ¿nos las trasladáis vosotros? O si no, me acerco yo y miro yo el chat. ¿Sí? Raquel. Bueno, empezamos. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero... Disculpad, estaba hablando con Julián y entonces no se ha oído nada. No, te decíamos que como estamos un poco separados del ordenador, si van preguntando los asistentes, si nos las puedes ir trasladando tú. Yo estoy pendiente, perfecto. Yo estoy pendiente aquí, ¿vale? Para si yo abro pantalla es porque hay preguntas. Y vosotros cuando queráis cortáis para que yo os la pueda trasladar, ¿vale? Empezamos con la presentación y cualquier cosa que queráis preguntar, paramos. Vamos a ver. Lo primero es que esto no es un proyecto normal. Un proyecto PERTE no es un proyecto normal. Vosotros o cualquier empresa que ha justificado fondos está acostumbrado a que haya una convocatoria, que te den una subvención y justificar la subvención de una manera clásica, con su factura y con las reglas que tenga la convocatoria. Pero aquí hay un montón más de requisitos. ¿Por qué? Porque hay una normativa previa del plan de resiliencia
o del mecanismo de resiliencia europeo, otra parte que tiene que ver con el PERTE que presentó España, y muchas veces esas cosas no se tienen claras y se van olvidando temas que después te van a doler la cabeza. Entonces, está muy bien situar el proyecto. Lo primero es decir que se requiere un cambio en la manera de trabajar de muchas de las empresas. En muchas de las empresas del agua estamos acostumbrados a que cada uno tiene su tarea, su marrón, digamos, y la ejecuta, y cuando a alguien le llega un contrato y es responsable del contrato, pues el que interactúa con el contratista, el que de alguna manera decide lo que se hace, y aquí hay un montón de variables que adicionales que normalmente no controla un responsable de contrato y que pueden llevar a que un proyecto perfectamente ejecutado no cobre. Y aquí el objetivo es ejecutar y cobrar, por ese orden. Entonces, digamos, bueno, pues de eso es de lo primero que queríamos hablar. Entonces, aquí hay una primera cosa que son los hitos y objetivos. Es decir, en toda la orden, la convocatoria habla de unos hitos y objetivos que cuando nosotros lo traducimos a nuestras palabras, yo en cada una de las personas que lleva esto los interpreta de una manera. Los hitos y objetivos de la convocatoria son las filas de un Excel que una persona del Ministerio envió a la Unión Europea adjunto al Plan de Resiliencia de España. ¿Qué es el Plan de Resiliencia de España? Un proyecto que España presentó a Europa y digamos, se comprometió a una serie de cosas. Concretamente, el objetivo CIT 76 que aplica la primera convocatoria es mejorar el saneamiento a 175.000 personas. La primera convocatoria afecta a 14 millones de personas, como comprenderéis, el objetivo se va a cumplir fácilmente. Pero hay que tener algún documento de que tu proyecto contribuye a ese objetivo, ¿vale? Que no tiene nada que ver con los objetivos de cada actuación, con los objetivos del proyecto. Es que tenemos que dar cumplimiento a los objetivos del proyecto del país España a Europa, ¿vale? Además, hay otro aspecto que es importante, que es la trazabilidad de los fondos recibidos, es decir, que debe de quedar claro lo que estamos haciendo con ellos y que no hay doble financiación. Y además tenemos que cumplir los objetivos perseguidos de la convocatoria, que son distintos que los hitos y objetivos del proyecto de España. Y tenemos que dar cumplimiento a todo. Entonces, son tantos artefactos, porque esto es un dinero de Europa al que España ha concurrido, que después España lo ha dividido en PERTE y que nos ha dejado concurrir a él. Y por lo tanto es muy importante que no se pierda ninguno de esos aspectos a lo largo de la cadena, porque puede ocurrir que un proyecto perfectamente ejecutado se olvide de alguna de estas cosas y le vuela después la cabeza. Por lo tanto, hay que tener una comunicación fluida entre todos los intervinientes. Este no es el típico proyecto donde me dan una subvención para poner unas placas fotovoltaicas, se lo doy al responsable de placas fotovoltaicas de la empresa, él licita, él ejecuta, él tiene 3 o 4 cosas que mirar en la convocatoria y no suele tener grandes problemas. Aquí hay más cosas que coordinar. Entonces, bueno, pues tenemos que tener mucha coordinación. Y eso es importante para no poner en riesgo la subvención. Bueno, le he dado paso a J. Pastor porque ha levantado la mano por si quisiese hacer alguna pregunta, la podría hacer directamente. Fenomenal. ¿J. Pastor va a hablar? Sí, seguimos entonces hasta que se pronuncie. Entonces, primera clave, el proyecto consta de actuaciones que persiguen consecución de hitos y objetivos, siendo hitos y objetivos los del proyecto de España. Entonces, la actuación es la unidad sobre la que van a girar todos los requerimientos legales y la justificación de fondos. Realmente, el MITECO ha añadido durante la primera convocatoria una modificación. Esto es la actuación y el municipio es la unidad sobre la que van a girar todos los requerimientos legales y de justificación de los fondos. Según el proyecto español, los hitos constituyen logros cualitativos y los objetivos constituyen logros cuantitativos. En nuestro caso, la mayor parte de lo que nos afecta son objetivos cuantitativos. Mejorarle la primera convocatoria de saneamiento a 165.000 personas y en la segunda y tercera convocatoria instalar un número de herramientas software del ciclo del agua y afectar a más de 5 millones de personas con digitalización del ciclo del agua. En el fondo son todos cuantitativos. Y
Y es importante, ¿eh? Tenemos que tenerlo siempre presente y mencionarlo porque es algo muy artificial. Es decir, yo licito la mejora del GIS de mi empresa para mejorar el GIS de la empresa porque va a contribuir a que yo pueda ejecutar el proyecto y conseguir los objetivos del proyecto, y además lo tengo que relacionar con los proyectos que España puso en su proyecto. Y como eso no es, digamos, no es muy lógico en nuestra cabeza, tendemos a olvidarlo y por lo tanto, pues nos gustaría, digamos, decir. Sí, hay veces que nos pasa que muchas veces dicen, es que esto, aplicando el sentido común y la lógica, podríamos hacerlo así. Yo digo, no, es que hay muchas cosas más allá, tienes que entender la cascada completa para que efectivamente luego puedas ejecutar correctamente y justificar los fondos. Lo que dice Claudia al final es, tienes que tener algo escrito y dárselo a todo el mundo que está gestionando el proyecto para que no se les olvide que aunque no lo entiendan, lo tienen que poner. Porque es verdad que, por ejemplo, poner la telelectura de contadores en un proyecto del PERTE-1 no mejora el saneamiento de 175.000 personas, pero hay que ponerlo en la licitación, aunque no lo entendáis, porque es algo que es obligatorio por la convocatoria. Entonces, lo primero, metodología de gestión. La única manera de que esto se pueda gestionar bien es tener una metodología de gestión. Yo sé que esto es muy entendible, muy sencillo, pero después cada uno gestiona los proyectos como quiere. Lo de tener una metodología de gestión es tener claro que vas a dejar trazabilidad de todas las cosas que haces. ¿Por qué? Porque si dejas trazabilidad, será fácil que te des cuenta de que algo se te ha olvidado. Fundamentalmente de los riesgos, de los cambios y las decisiones que tomas. Os pongo un ejemplo. Yo tengo un proyecto que tiene 15 actuaciones. Una de esas actuaciones es poner sensores de cloro. Uno de los sensores de cloro estaba en un sitio donde la arqueta no tiene acometida eléctrica y lo muevo a otra arqueta que de pronto cambia de municipio. Esa decisión en el ámbito de una empresa de agua la toma el responsable de contrato sin pedirle explicaciones a nadie porque entiende que es su responsabilidad. Pero al cambiarla de arqueta, como la está cambiando de municipio, porque a lo mejor son dos municipios que están pegados o que comparten un polígono industrial, al cambiarla de municipio, eso hay que comunicarlo al ministerio. Si nadie conoce que la decisión se ha tomado, nadie puede pedirle un cambio al ministerio. Si no lo solicita, después el dinero ese no lo vas a poder justificar. Luego, trazabilidad de los riesgos, los cambios y las decisiones es fundamental. Las reuniones también. ¿Por qué? Porque en las reuniones se toman decisiones, se aprueban cambios y se analizan riesgos. Luego es muy importante tenerlo. Y ya el resto, de todo el resto, lo más importante para mí son los entregados. Y yo creo que para Claudia también. El motivo es el siguiente. Al final, los auditores te van a pedir que le demuestres que has hecho las actuaciones. Si tú le pides a todos tus contratistas que te hagan entregables, se lo vas a poder demostrar con documentación hecha por tu contratista. Si se te olvida ponerlo en las licitaciones, los entregables los vas a tener que redactar tú. Y no es lo mismo que lo redactes tú que lo redacte tu contratista. Luego es muy importante, desde que empiezas a licitar, tener claro que vas a pedir entregables como de un proyecto, aunque realmente te están instalando una placa fotovoltaica, la telelectura o lo que sea, para que ese entregable no lo tengas que redactar tú. Porque por una cuestión de recursos humanos, es decir, como tengáis que redactar todos los entregables de un proyecto con 35 actuaciones, pues al final os vais a ver que hay 2 o 3 meses en lo que no estáis haciendo vuestro trabajo en la empresa, sino solo haciendo entregables. Entonces, mejor tener esto previsto. Después, en los proyectos suelen participar roles muy diferentes. Por lo tanto, tenéis que coordinaros. Ya os vuelvo a decir, puede parecer un poco repetitivo, pero es que lo normal en las empresas de agua es que cada contrato lo lleve un responsable de contrato y sea autónomo. Y aquí eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque estoy poniendo sensores, que va a una herramienta que está utilizando otro, que tiene que tener un mantenimiento. Entonces, todo ese tipo de coordinación. Después, que el responsable de la actuación, por ejemplo, no tiene por qué ser responsable de contrato. Imagínate un proyecto donde tienes 5 actuaciones de telelectura y tienes un responsable de contrato. Una actuación de telelectura es cuidado de colectivos vulnerables. Y resulta que tienes una persona que se relaciona con los ayuntamientos para pasarles la información. Y tienes otra persona que es responsable de la instalación y otra persona que es responsable del análisis de los datos. Si no los coordinas bien a la hora de esos entregables, te puede ocurrir que se te queda coja la actuación aunque hayas instalado toda la telelectura. Y eso es importante. Entonces, hay que tener una metodología de gestión que recoja en un manual el rol de cada uno, hay que comunicárselo y que cada uno tenga claro su papel.
Hay unos que van a verificar entregables, otros que van a, de alguna manera, estar seguros de que lo que se ejecuta tiene un beneficio para la empresa, y otros que simplemente, que es lo más difícil, van a ser responsables de un contrato y van a conseguir que se ejecute en tiempo y forma. Entonces, bueno, hay que coordinar a la gente. Sí, además yo creo que impacta a todas las áreas de la empresa, ya sea pública o privada. Es decir, en una empresa pública afecta al área de contratación, afecta al área de intervención, contabilidad, recursos humanos, la parte técnica. Es decir, se ven afectadas todas las áreas de las empresas, y ahí sí que tiene que haber una coordinación. Es decir, que cuando se tramitan las compras, todo el mundo esté informado de los trámites del PERTE, cuando se recibe la factura, cuando se contabiliza, personal, cuando se contrata a una persona específicamente para el PERTE. Y es verdad que esa coordinación, como bien dice Ramón, es absolutamente clave. Es que tú le das el presupuesto a alguien y le dicen contrata a una persona, si en el anexo del contrato laboral de esa persona no vienen las actuaciones a las cuales va a computar, después va a ser un problema imputar esa nómina. Porque al final esto lo va a revisar un auditor, y el auditor dice, nómina, actuación, hay algo que no tiene trazabilidad, no lo puedo imputar. Entonces, es muy importante tener ese control. Pues la ejecución debe centrarse en las actuaciones, por lo que se debe mantener un control sobre la misma en términos de contratos asociados. Es decir, tenéis muchos proyectos en los que un contrato da servicio a muchas actuaciones, luego las facturas deben de reflejar a qué actuación se está facturando, el personal asociado igual, los entregables asociados igual, y la facturación y los documentos contables, los documentos de pago, por ejemplo. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo muy bien trazado, o si no, después nos va a doler la cabeza. No quiero asustar con esto a nadie. Se puede hacer. El problema es que hay que organizarse. Y normalmente estamos acostumbrados a trabajar de otra manera. Yo, por apuntar una cosa, sí, que ya sabes que siempre voy apuntando, luego me voy a llamar Rottenmeier, pondría el anterior solo un hito más, que es el pago. Porque, o sea, una vez recibes la factura, te vengas y luego tienes que ejecutar el pago. Es muy importante cumplir ley de morosidad y pagar antes de 60 días. Porque si has hecho todo lo demás bien y de repente se te va el pago, podéis tener también un problema luego en la justificación del dinero. Entonces, simplemente, aquí lo que pongo es un ejemplo de metodología para que entendáis que es una metodología. ¿Por qué? Porque lo que estáis acostumbrados es a tener proyectos donde hay una licitación, o como mucho dos: la asistencia técnica para la redacción del PPT y la ejecución del contrato. Y aquí lo que tenemos son muchos contratos. Entonces son, pues, muchos proyectos coordinados entre sí. Y bueno, lo que tenéis que tener es una metodología de gestión. Yo suelo utilizar PM2 porque es la que conozco. Al final es la que, en la metodología en la que esté alguno de vuestra empresa formado / acreditado, me da igual. ¿Por qué? Porque tenéis que tener esa metodología. Después, la metodología hay que seguir la rajatabla, no os volváis locos. Lo que sí tenéis que tener es claro que la tenéis que adaptar a vosotros, pero para generar todos los documentos que dan trazabilidad. Esos documentos no tienen que tener 1000 folios. Lo que tienes que tener claro es que al menos un Excel donde registres riesgos, cambios y decisiones es fundamental. Toda la decisión que no sea comunicada no existe. No existe ni para ti, ni para el ministerio, ni para el auditor. Con lo cual, no va a tener efecto en el proyecto. Si cambias la ubicación de un dispositivo y no se comunica al ministerio y debía de haberse comunicado, simplemente la factura no va a valer. Entonces, tenemos que tener trazabilidad. Y como son muchos contratos, pues tenemos que tener una metodología de gestión y de coordinación de las personas. Después, bueno, esto ya es un resumen de cómo se gestiona un programa. Al final tú tienes una cartera de proyectos. ¿Qué son los proyectos? Los contratos. Cómo tú estás ejecutando aquello. Independientemente de que tengas muchas o pocas actuaciones, tú lo que vas a tener son contratos y facturas asociadas a contratos. Eso es lo que va a un auditor. Ese es el grave problema de los PERTE, que el auditor te tiene que revisar las actuaciones, pero lo único que puede verificar son los contratos y las facturas. Y los contratos y las facturas son muchas veces un número más reducido que el número de actuaciones que has puesto, porque normalmente se ponen muchas para que te lo valoren bien, y evidentemente eso pues lo lía todo un poco. ¿Vale? Entonces, y tenemos que tener claro que todos esos proyectos, todos esos contratos dan servicio a unas actuaciones que te permiten obtener los resultados. ¿Qué resultados? Los que tú dijiste que ibas a obtener en el proyecto. Entonces, tienes que tener trazabilidad de ellos. Normalmente, si yo la placa fotovoltaica la tengo ya instalada,
pues he cumplido, pero a lo mejor tú has comprometido reducir la energía de la empresa un 10%. Lo consigas o no, tienes que tener una metodología de medición y tienes que entregarle un resultado al auditor de que lo has seguido y lo has intentado buscar, que no tiene nada que ver con haber instalado las placas, tener la factura y tener un entregable fabuloso de cómo de bien están instaladas esas placas o esos contadores. Entonces, esta es la clave, coordinación. ¿Vale? Esto yo por ejemplo, lo pongo aquí un ejemplo de cómo es el Excel de riesgos de PM2, simplemente para que veáis que no tenéis que inventaros nada. Te puedes ir al enlace, te lo bajas y te dice categoría del riesgo, título del riesgo, descripción del riesgo, su estado, quién lo ha identificado, cuándo lo identificó, cuál es la probabilidad de que pase y quién es el responsable de hacerle seguimiento de si se materializa o no para informar a quien haya que informar. ¿Por qué hay que hacer esto? Que mucha gente lo ve como una tontería. Hay que hacerlo porque el ministerio te va a aceptar cambios por situaciones sobrevenidas. Y la única manera de demostrar que algo es sobrevenido es porque lo has identificado, le has hecho seguimiento y no has podido evitar que ocurra. Luego, tener este tipo de metodología te va a permitir justificar que algo es sobrevenido. Lo identificaste, lo seguiste y no pudiste evitarlo. Si no tienes metodología, pues igual no te dicen, oye, considero que esto es sobrevenido, simplemente considero que es una falta de atención, por ejemplo. Entonces, es bueno tener algo. Yo propongo una, Claudia utiliza otra y esto de la metodología de gestión hay un montón. Lo importante es tener una. Sí, Raquel, no sé si Vale. querías... Sí, tenéis dos preguntas, ¿las podéis ver o, bueno, y ha entrado una tercera? Léela, la primera. Porfa, es que no lo vemos bien desde aquí. No lo veis, vale, pues dice Van a salir los dos, si no es que no podíamos. Vale, ¿el pago es de todas las facturas o solo PERTE? Esa es una pregunta. A ver, la ley de morosidad a priori es una ley que hay que cumplir para todos los pagos a todos los proveedores. Yo no entro ya en la contabilidad de una empresa, pero desde luego las facturas que se van a imputar al PERTE sí que tienen que cumplir la ley de morosidad. De hecho, la ley general de subvenciones se modificó en ese sentido. Vale. O dicho de otra manera, cuando te dan el proyecto, te piden en el PERTE 2, y entendemos que el PERTE 3, en el PERTE 1 no lo hicieron, te piden que demuestre que tu periodo de pago es menor de 60 días. Eso todo el mundo lo ha salvado, el que no lo tenía, con un informe de su auditor. ¿Por qué? Porque con que te audite que no te queda ninguna factura menos de pagar a día de hoy de 60 días te vale, con lo cual mira todas las que te faltan, las pagas y entonces haces el informe. Pero a partir de ese informe, durante todo el proyecto tienes que pagar menos de 60 días. El PERTE y el no PERTE. Además, el auditor no va a hacer un muestreo, sino que va a verificar todas las facturas. Y muchos tendréis también el mismo auditor para la empresa que para el proyecto PERTE. Vale. Nos dice otra pregunta. ¿Queréis añadir algo más a esta pregunta? No, perfecto. Vale, pues otra pregunta. ¿Los entregables siguen un formato específico? No. Bueno, sí, no. O sea, quiero decir, es que hay muchos entregables. Es decir, el Ministerio sí que ha mandado unos entregables, pues por ejemplo, para todo el tema de modificaciones que comentaba Ramón, hay un anexo 19 y un anexo 20 que aplican en función de la modificación técnica a la que nos estemos enfrentando, ¿vale? Luego hay otros entregables que no tienen un formato definido. Luego están los informes semestrales. Ahora, como bien decía Ramón, para los proyectos de ciclo 1 y aquellos que tienen una duración mayor de 3 años, estamos con la auditoría parcial, que en muchos casos tiene informe de auditor. Es verdad que el Ministerio con la guía sí que ha intentado homogeneizar ciertas cuestiones que hay que entregar con los Excel de autoliquidación, en OSIA pues hay una herramienta, pero bueno, luego también entiendo que Ramón ha hablado de unos entregables, unos hitos internos para llevar un control interno, que esos no tienen un formato específico. Y añado algo más. Normalmente los técnicos que son responsables de contratómetros de empresas saben más que Claudia que yo 100 veces de lo que voy a decir ahora. Y lo que hay que hacer es preguntarles, pero preguntarles antes, no preguntarles después. Vamos a ver, las actuaciones son tipo A, B y C. En tipo A, normalmente lo que tú haces es un estudio, ¿no? El estudio de fuga,
el plan de protección civil contra inundaciones, el PICS, el plan integral de gestión del sistema de saneamiento. Todo ese tipo de planes, el entregable es el plan, el documento. No hace falta comerse la cabeza. Ese es el entregable. Pero cuidado, que te lo entreguen como entregable, no te lo entreguen como el típico proyecto de obra, sino que pongan el nombre de la actuación, que pongan sus logos, es decir, que vengan con los logos que vienen en el pliego, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es uno. Después la sensórica. Yo cuando le pregunto a la gente de la empresa qué te suelen entregar cuando instalas, por ejemplo, yo qué sé, sensores de cloro en red o sensores de desbordamiento, me dicen, hombre, al final del proyecto me entregan un reportaje fotográfico, me entregan los manuales de los equipos, el marcado C y tal igual. Pues todo eso lo juntas en un documento, le pones los logos y ese es el entregable. Pero la diferencia es de que te lo entreguen como entregable a que tú pongas lo que a ti te parezca, no le pongas los logos y tú le llames entregable. Ahí es donde viene el problema. Entonces, simplemente se le pregunta al técnico, oye, yo en la memoria he puesto que el entregable son los sensores, ¿cómo lo demuestro? Y dice, hombre, yo al contratista le pido el reportaje fotográfico, perfecto, me vale, pero que te lo entregue con formato que tú decidas, es decir, con los logos en el cabezado, los nombres de las actuaciones, etcétera. ¿Y qué pasa con el software? Normalmente te entregan un manual. Pues si le ponen los logos y 4 cosas más, ese es el entregable. Eso es el caso general. Después uno levanta la mano y dice, ¿qué pasa si yo dentro de una actuación tengo un software, pero además he metido un estudio, porque si no el software no funcionaba y además he metido... Bueno, pues cada cosa llevará su entregable será un documento donde se describa lo que te han dado. Si es un estudio, si es un sensor, y si le hace un reportaje fotográfico que lleve las pegatinas, en fin, las cositas lógicas de este tipo de proyectos, que tienen que tener sus logos por comunicación, que tienen que tener, digamos... Sí, su marcado C, su marcado C, etcétera. Es decir, aparte de lo que hablamos de los entregables, que los entregables también van muy relacionados con el cumplimiento del plan de comunicación, que veremos más adelante, con el cumplimiento del DNSH, que para algunas actuaciones puede ser el marcado CE o el propio manual del equipo. Entonces, todo eso es lo que comentaba Ramón, que viene el contratista o viene el beneficiario, tendrá que ir almacenando como prueba fehaciente de la ejecución de cada una de las actuaciones, que al ser tipo A, B y C, pues tendrá su casuística completa. No olvidéis tampoco que los informes finales, con informe de auditor, en la parte técnica, los elementos tienen que ir georreferenciados en un GIS, con lo cual ahí también tienes la prueba de lo que has instalado y cuándo lo has instalado, con lo cual todo eso se tiene que dar cumplimiento a la ejecución del proyecto. Pero es muy importante utilizar el sentido común, pero un entregable no es una visita al sitio para enseñarlo, un entregable es un documento, normalmente. Y ese documento tiene que describir un software, un sensor o un estudio, porque son las 3 tipos de cosas que te pueden dar. Pues con toda tranquilidad se lo pide digamos, a tu contratista y que tenga bien ponerle en la carátula los logos y el nombre de la actuación / actuaciones que incluye el proyecto. ¿Eso cómo se hace? Yo se lo doy y él me devuelve el entregable con lo que yo le doy. Como requiere una interacción, se queda en tierra de nadie entre el responsable del proyecto PERTE en la compañía, el responsable de la actuación en la compañía, el del contrato y el contratista. Luego es muy importante que te haga un pequeño formato de entregable y dice, oye, todo el que me vaya a hacer entregable, que me lo entregue con este formato. ¿Qué es lo que hay dentro? Lo que el sentido común dicte. Si es un estudio, si es un sensor, el reportaje fotográfico y los manuales, y si es un software, el manual. Uy, estoy hablando mucho. ¿Ya no hay más, Raquel? No lo sé, creo que no. Si no seguimos. Bueno. Que era un profesor, pero os hago la pregunta. ¿El pago de facturas se computará desde prestación verificación del servicio o desde fecha factura? En anexo 5 de justificación de costes directos no aparece columna para indicar la prestación de servicio. Con esto me pongo a hablar con otro profe. A ver, esto es una pregunta complicada. O sea, es decir, en el anexo 5 aparece fecha factura. Y yo en las interacciones que he tenido con la asistencia técnica de Traxatec, que asesora al Ministerio, hablan de fecha factura. Y algunos auditores con los que he hablado también hablan de fecha factura.
Dicho esto, la ley de morosidad habla desde la fecha de verificación de la mercancía o de la prestación de los servicios. Yo, el consejo conservador es que intentéis pagar todo desde fecha factura, porque así con el Ministerio, por la posición, el posicionamiento que están teniendo, no hay ningún problema. Si alguna factura se os ha ido de 60 días sin deciros que os la vayan a aceptar, no vaya a ser que ahora se confundan los términos, ¿qué creo que tenéis que preparar? Pues tendréis la factura con su fecha de emisión. Por ejemplo, estamos hablando de contadores, tendréis un albarán de entrega y quizás tengáis un acta de verificación de la mercancía. Si desde ese acta de la verificación de la mercancía hasta la fecha de pago han transcurrido menos de 60 días, yo lo que os recomiendo es o lanzar la consulta al Ministerio o comentarlo con el auditor que hayáis contratado para que os audite el proyecto. Pero es un tema complejo. Mi recomendación es que para evitar problemas paguéis todo desde 60 días fecha factura. Que además en anexo 5 efectivamente no hay ninguna columna que te hable de verificación de la mercancía o de verificación de la prestación de los servicios. Si tenéis algo muy, o sea, porque esto os va a ocurrir realmente en una factura o dos que sean muy importantes. Hombre, al final tú estás añadiendo en la verificación al auditor un informe donde dice verificación de la mercancía y le tendrás que poner algún tipo de campo y hablarlo con Traxatec y pedirlo, ¿no? Es decir, tendrás que comunicarte con ellos. Pero intentar evitar cualquier cosa que sea interpretable. Lo menos interpretable es fecha factura, fecha de pago. Eso tiene poca interpretación. Sí, yo ahí lo que sí que os recomiendo es que si es un suministro, tengáis el albarán de entrega del suministro y que haya un acta del responsable técnico en el que efectivamente se pueda probar que ha habido una verificación de la mercancía. O sea, es decir, que haya una trazabilidad documental. Lo que no van a aceptar es que si tienes la fecha factura y luego el pago y no hay ninguna otra documentación, no vale con que tú digas, bueno, que yo 30 días después verifique los contadores. Bueno, y además mirad también en la ley de morosidad porque hay un plazo para la verificación, ¿vale? Que creo recordar que son 30 días. Entonces, eso miradlo bien y o bien con Traxa o bien con vuestros auditores, pues que lo podáis comentar con ellos. Vale. Tenemos a Manuel que levantó la mano, le voy a permitir hablar. A ver, Manuel, ¿puedes hablar? Estás muteado, pero si quitas el mute puedes hablar. Manuel, no te escuchamos bien. Hola. Hola, Manuel. No. Manuel se repite. Si prefieres escribir, Manuel, la pregunta la traslado yo. ¿Y por qué no se le oye? Bueno, sí. Manuel, no se te oye bien. Lo mejor es que escribas la pregunta. Sí. Si queréis seguir y en el momento en el que entre la pregunta, yo ya os la paso. Entonces, yo suelo decir que un proyecto PERTE tiene muchas actuaciones. Yo creo que Claudia también lo dice. Que las agrupas en licitaciones, algunas las ejecutas con, por ejemplo, con esta, la actuación, la ejecutas con fondos, con personal propio, sin licitar, que cada contrato tiene su responsable, que además tiene un responsable del proyecto PERTE y que tiene responsable de las actuaciones. Si veis, normalmente hay muchas más actuaciones que responsables de contrato. Luego, en muchas empresas no van a coincidir responsables de actuación y contrato. Si no tienes una coordinación, algo saldrá mal. Entonces, yo sé que el tema de las reuniones es un tema que quita mucho tiempo. Hay que ser muy ejecutivos. No hay que ir a las reuniones a llorar o a quejarse, sino simplemente a reportar. Y lo que hay que establecer es un canal muy claro para que todo el mundo tenga claro que estos dos responsables de actuación tienen que hablar con este responsable de contrato, porque si toma una decisión que les afecta, pues lo tienen que saber. Y que si este responsable de contrato toma una decisión que afecta al proyecto, lo tiene que resolver el responsable del proyecto. ¿Por qué? Porque al final es imposible que todas estas personas
en tu organización entiendan que es un proyecto PERTE y es muy difícil que todas estas personas entiendan que es un proyecto PERTE. Con que lo entienda él y las personas que le asisten es suficiente, porque si no es una locura. Pero a cambio hay que hablar, hay que comunicarse y hay que tener claro que los cambios, las decisiones y los riesgos se tienen que comunicar a ser posible antes. Después ya hay poco que hacer. Después, para la gestión, bueno, pues que llevéis una gestión documental, que tengáis un sitio donde esté todo. ¿Por qué? Porque al responsable del contrato le suelen llegar facturas. ¿Qué hace? ¿Va a mandar un email cada vez que llega una factura para que la compruebe otro? Bueno, pues lo lógico es que haya un sitio donde se cuelgan las facturas, un correo donde simplemente se dice, oye, por favor, verificarlo, o un sistema de Teams o de ticketing o lo que sea, donde alguien lo revisa y dice, la factura está ok o no, porque hay un periodo en el que se pueden rectificar y otro periodo en el que ya no se pueden rectificar. Esas tonterías son fundamentales. Si la factura no está adecuadamente referida al PERTE, el auditor no la va a imputar al PERTE, aunque hayas instalado los contadores que iba a instalar. En las facturas hay que hacer referencia al proyecto, a la orden, a la actuación y el porcentaje de esa factura que se imputa al proyecto. Porque igual tú has sacado una licitación en la que compras más contadores, hay una única factura del proveedor y solo un 80% de esa factura la vas a imputar a tu proyecto PERTE. Entonces, esos 4 aspectos o campos tienen que estar en la factura del proveedor. Como se permiten gastos con carácter retroactivo, es decir, puedes imputar facturas antes de que fueras conocedor de la concesión de la ayuda. En el ciclo 1 empezaron a estampillarse, luego parece que la intervención general cambió de opinión y, por lo que han comentado desde el Ministerio, habría que hacer una adenda a cada factura especificando las cuestiones que hay que incluir. Es decir, tenéis vuestra factura antigua y en una adenda especificáis la orden, el proyecto, la actuación y el porcentaje de imputación de esa factura. Y a partir de que fuerais conocedores de la subvención, sí que todas las facturas de proveedores lo tienen que incluir en su propia factura. Si no lo incluye, devolverla, porque empieza a contar el periodo de pago a juicio del Ministerio y a juicio del anexo 5. Aquí viene un ejemplo de cómo se gestionaría el proyecto. Es decir, debes de tener una carpeta de gestión donde al menos tenga, pues, todos los informes que se están elaborando, el registro de incidencia, riesgo, cambio y indicadores para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo lo pueda actualizar, aunque siempre tiene que haber alguien que lo valide, los expedientes de contratación de múltiples actuaciones y después para cada actuación tienes que tenerlo todo, es decir, algo que te permita hacerle seguimiento y los expedientes de contratación y la documentación financiera, las facturas, etcétera. Y una coordinación para que cada uno de los departamentos chequee lo que tiene que chequear en tiempo y forma. Que en tiempo y forma es importante. En las empresas en general, no las de agua, en general, en las de agua también, pues cada departamento tiene su dinámica. Pues yo esto lo hago de esta manera, yo esto lo hago de esta otra. En este tipo de proyectos todo el mundo tiene que ser flexible. Y no es tan fácil convencer a la gente, yo lo sé, pero es así. Esto es lo que te ha dicho antes Claudia sobre la factura. Además de eso, hay 2 aspectos muy importantes. Uno, que hay que tener la contabilidad separada, que sobre eso también hay un montón de debate. ¿Por qué? Fundamentalmente porque llevar la contabilidad separada de la factura es relativamente fácil. No digo que sea fácil, pero es relativamente fácil. Pero del personal propio es un poco más complejo, porque no siempre tenéis una manera fácil de decir que X horas del personal las vais a imputar como una inversión en un proyecto. Y normalmente los departamentos de contabilidad que no, digamos, reflejan las inversiones o no se las imputan para la cuenta de resultados de final de año, pues eso no lo tienen implementado y supone un esfuerzo. Hay que tener contabilidad separada y la mejor manera de saberlo es la siguiente. Hablar con tu auditor de cuentas y preguntarle si él considera que como lo vas a hacer es contabilidad separada. Eso tiene un peligro, que es que si te llevas demasiado bien con tu auditor de cuentas, igual va a ser fácil que te diga que sí. Pídele, por favor, que sea estricto en esta parte. Que lo mire bien. Que lo mire bien, porque esto no solo lo va a verificar tu auditor de cuentas, lo puede verificar un organismo externo. Entonces, bueno, que ahí seamos lo más exquisitos posible.
A la contabilidad separada os tenéis que llevar los ingresos, por supuesto, como decía Ramón, todos los costes con terceros, personal y también los costes indirectos. Al final del proyecto tendréis que hacer traspasos de partidas de la contabilidad general a la contabilidad separada. Con lo cual no estoy de acuerdo, pero no voy a discutirlo, porque yo creo que si imputas algún proyecto lo tienes que hacer año a año, porque si no tienes que modificar la contabilidad de tu empresa. Pero visibilidad y publicidad es fundamental, ¿eh? Leeroslo al principio, haceros un manual, los cartelitos en todas las obras, las pegatinas en todos los cacharros, se vean o no se vean los cacharros, y esto es una cosa que te puede realmente suponer un problema por no cumplirlo y es una tontería cumplirlo. El problema es el siguiente: tú sabes lo que hay que hacer, pero se lo tienes que transmitir a tu responsable de contrato, que se lo tiene que transmitir a tu contratista. Y en esa cadena puede haber debilidad, ¿eh? El problema es que ponte un checklist por factura. Cada vez que ven una factura, oye, la comunicación se ha hecho. O sea, hazte un checklist de las 4 cosas que tienes que preguntar, no solo mirar la factura. Porque si lo vas haciendo cada vez que lo hagas, tiene fácil solución. Cuando has instalado 100.000 contadores y resulta que no le has puesto pegatinas, pues ir a ponerle la pegatina son 15 euros por 100.000, pues te puedes imaginar el problemilla que supone. Entonces, mejor no llegar a eso. Los compromisos en materia de comunicación directamente vinculados con la ejecución de las actuaciones son gastos elegibles, además. O sea, es decir, que en ese sentido no pondrá ningún problema. Luego, igual hay otros gastos que tienen dudas. Yo he lanzado, de hecho, una pregunta a la asistencia técnica para ver realmente hasta dónde se pueden imputar gastos en materia de comunicación y publicidad. Pero que a priori, si están directamente vinculados con la ejecución y la comunicación de la actuación, sería un coste elegible. Correcto, como siempre. Lo que dice Claudia es verdad. Luego nos pelearemos. Sí. Entonces, bueno, si hay más preguntas, seguimos con las preguntas y si no, nos metemos con la contratación. No tenéis más preguntas, o sea que podéis seguir. Seguimos. Vale. Uy, ¿qué he hecho? Le he tocado donde no debía. ¿Nos hemos ido de la reunión? No. Oh, estáis por aquí, pero se os ha ido la presentación. Es la presentación la que se ha ido. Vale, ya está. Ya está. Ahí. Sí, pero hay que volver a ponerlo ahí en el centro. ¿Sí? Ahí, ya está. Vale. Vamos a ver. Lo primero, esto es un lío de narices de normativas porque hay un montón de normas que aplican a esto y en todas se dicen cosas. La más importante para mí es la orden HFP 1030-2021 porque ahí es donde te dicen cómo tienes que comunicar, cómo tienes que ejecutar, etcétera. Pero es importante tener claro que hay que, al menos que una vez alguien de tu empresa se las lea todas, ¿eh? No el plan de recuperación, pero sí el Real Decreto 36-2020, la orden HFP 1030, la 1031, y la 55 de 2023 que tiene que ver con el riesgo de conflicto de interés. Esas son fundamentales. Y después las órdenes por las cuales se han configurado las 3 convocatorias, porque realmente la tercera convocatoria cuelga de la segunda orden. Entonces, porque en todas se fijan cosas que hay que cumplir. Y al final tienes que tener un checklist de todo lo que tienes que cumplir. Yo, por ejemplo, digo que las entidades públicas que son beneficiarias se les ha asignado el rol de ente instrumental y al asignársele el rol de ente instrumental tienen que hacer una autoevaluación de su plan de riesgo una vez al año. ¿Por qué? Porque lo dice la orden HFP 1030-2021. ¿Eso es difícil de hacer? No, es una tontería, pero es un Excel que tú te autoevalúas y alguien lo tiene que firmar. Pero no es lo mismo firmarlo a mano en 2026 porque se te ha olvidado hacerlo que tenerlo firmado digitalmente en 2025 y 2026 que el auditor va a quedarse muy tranquilo de que lo hiciste. De hecho, los públicos, como tienen su plan de medidas antifraude, de hecho tienen que tener sus reuniones y sus comités de seguimiento y deberían aprovechar para hacer esa evaluación. Entonces, en este año todos los públicos tienen que hacer una actualización de sus órganos de antifraude, de conflicto de interés, etcétera, y además una autoevaluación y en 2026 igual.
Con tener dos no creo que tengamos problemas. ¿Por qué? Porque todos hemos dado de alta prácticamente este año, en el año 2025, hemos terminado de dar de alta las actuaciones en COFI, ¿no? En la herramienta esta del ministerio. Entonces, tampoco te van a decir, pues tú eres ente instrumental no desde que firmas, sino desde que la actuación está ya conformada. Entonces, bueno, con tenerlo 2 veces hecho es suficiente. Pero son pequeños aspectos que al final no llevan mucho trabajo, pero como no son responsabilidad del responsable del proyecto, en tu empresa hay alguien que lleva el conflicto de interés, normalmente en contratación, normalmente en la dirección de servicios corporativos, transversales, personal, contabilidad, lo que sea, y esa persona no tiene nada que ver con el responsable del proyecto. El responsable del proyecto no sabe de conflicto de interés y el del conflicto de interés no sabe que ese proyecto le aplica. Como alguien no le diga que tienen que hablar, se van a encontrar dentro de 2 años que tenían que haber hecho 5 papeles, que de todas maneras no hay ningún problema en hacerlo si se hacen ahora. ¿Eh? ¿Tú ibas a decir algo? No, vale. Ya lo has dicho. Vale, entonces lo primero, hay un montón de normas. Cosa, en la contratación se tienen que reflejar todas estas normas, que en el fondo es listarlas y hacer, digamos, detalle de algún aspecto que vamos a mirar. Después, ¿cómo me hago yo un buen pliego? Digo, pues con un bufete de abogado, una asistencia técnica. Esto es lo que... digo un buen pliego PK, un buen pliego de condiciones administrativas. Realmente te lo puedes hacer tú, te lo puedes hacer con una asistencia técnica que te ayude con el PERTE, pero te tienes que basar en algo. Entonces, tanto Claudia como yo hemos visto una serie de documentos que consideramos que el Estado ya ha, digamos, explicado cómo hacer las cosas. Por un lado, la instrucción del 23 de diciembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contratación del Estado sobre cómo incorporar en los expedientes los pliegos rectores de los contratos que se van a financiar con el mecanismo de resiliencia. Digo yo que la Junta Consultiva de Contratación del Estado, todas sus recomendaciones, pues estaban fundamentadas, bien fundamentadas, ¿no? Después, el ministerio, nuestro MITECO, dentro del PERTE, ha licitado el Observatorio Nacional del Agua. Y esa licitación es pública y tiene un PCAP y un PPT. Digo yo que ese PCAP tiene que cumplir el PERTE del agua. Y de hecho lo cumple, tiene toda... Entonces, ahí hay un montón de aspectos que claramente se pueden replicar en los pliegos de contratación que uno haga. Después, necesitamos una batería. Un segundito. Volverá, yo sigo hablando. La resolución del 10 de marzo de 2023 de la Dirección General de Contratación de la Junta de Andalucía. Esa se puede encontrar por internet, sé que todos no soy de Andalucía, pero lo ponemos simplemente porque hicieron una recomendación a todas sus consejerías de qué cosas debían de incluir en los pliegos de prescripciones, el pliego de cláusulas administrativas. Después hay una guía que me gusta mucho, que es la del Ministerio de Defensa. Sabéis que los militares son personas muy disciplinadas y bueno, pues un general le dio la orden a un teniente de Correa y le dijo, hazme un manual de cómo incorporar esto. Y la verdad es que está muy bien, ¿no? Y por último, los pliegos de cláusulas tipos que han editado bastantes ministerios, el Ministerio de Transporte y Agencia Urbana y otros, ¿no? Entonces, todos esos documentos prácticamente te hacen el 95 el 30, o más del trabajo. Pero es importante que alguien de los que hacen los PCAP tipo de obras, servicios, suministros en tu empresa, los coja y se monte uno. Porque al final esto es, en ciertos aspectos del documento, incorporar ciertas cosas. Pero es importante incorporarlas. Entonces ya os digo, por un lado, las normativas vienen en la lista anterior y lo que se debe de incorporar pues se puede coger de los pliegos tipos que han hecho los distintos ministerios, ¿no? Muy importante, la orden 1030. Las distintas instituciones de los ministerios y las comunidades autónomas, los pliegos tipos y las convocatorias específicas. Y hay que meter ese tipo de cosas en 3 sitios. En el expediente de contratación, en el PCAP y en el PPT. ¿Qué es el expediente de contratación? Lo digo porque cada una de las empresas tenía una manera de llamarla. El expediente de inicio del contrato, el expediente de inicio, la memoria. Es decir, vosotros, en alguna parte de vuestra empresa hay un documento
con el cual le decía al comité de contratación, a la mesa de contratación, a contabilidad, tengo presupuesto y quiero iniciar esta actuación. Bueno, pues si en ese expediente que te lo puede pedir el auditor no refleja ya todas las cosas del PERTE, vamos mal. ¿Qué cosas hay que reflejar? Básicamente que este proyecto es de PERTE, que tiene una cofinanciación X y que, y que corresponde con la actuación X, que corresponde con tal hito y objetivo, y con una serie de cosas que hablaremos ahora. Y prácticamente esas mismas cosas las va a reflejar o en el PCAP o en el PPT, porque normalmente no se ponen en los dos sitios. Acordaros también de marcarlo en la plataforma de contratos del sector público, que tenéis que picar que está financiado con fondos europeos, y pasa lo mismo que en las facturas, es decir, aquellos expedientes de contratación que estuvieran licitados antes de ser conocedores de la orden, de la subvención, tenéis que anexarle toda la documentación que vamos a referenciar, tanto a un clausulado como anexos a firmar por los contratistas. Una cosa muy importante, no seáis voluntaristas, es decir, esto lo haga quien lo haga, lo tiene que revisar el técnico o el responsable de contratación de la empresa. ¿Por qué? Porque al final las profesiones están para algo y los abogados pues se ganan su sueldo haciendo estas cosas bien. Entonces, normalmente este tipo de cosas le prestamos menos atención a las personas que tenemos un perfil más de, digamos, de técnico de actuación, técnico de instalar sensores, de comprar software, etcétera. La parte del PCAP, esta, como tiene muchos aspectos jurídicos que hay que hacerlo, al menos el primero muy bien, que lo tiene que revisar muy, muy bien la persona de contratación. El primero tarda más, después normalmente lo reutilizan y es más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que meter en el expediente de contratación? Lo primero, identificar la actuación o actuaciones que se presenten a ejecutar, un reflejo de lo proyectado en la solicitud de concesión del PERTE, es decir, pues yo puse tal actuación, tenía este alcance, etcétera. Se debe hacer referencia al plan de recuperación, poner los logos, importante el orden, Es decir, aunque el ministerio en sus documentos no pone este orden, el gobierno en su manual de comunicación sí lo pone. Entonces, ante la duda, utilizar el orden que pone la guía del Ministerio de Hacienda acerca de cómo utilizar los logos en la comunicación. Siempre tiene que ir de más importante a menos importante. Unión Europea, Ministerio, Plan de Recuperación, que es un proyecto que presenta el gobierno, y por último, pues el logo de vuestra entidad. Que ese no lo podemos ir porque cada uno tenéis una distinta, ¿no? Y ya pues se deben mencionar las actuaciones incluidas en el contrato, que se van a financiar con los fondos, podéis poner el tanto por ciento de cofinanciación, si es el 100% elegible o no y por qué, porque debería ser el 100% elegible, si no es elegible, ¿por qué? No confundáis cofinanciación con elegible. Elegible es lo que yo voy a justificar. La cofinanciación es de lo que voy a justificar cuánto me van a pagar. Lo lógico es que el elegible sea el 100%. Puede haber un caso muy raro en el que no. Lo digo simplemente para que veáis que la norma es que debería de serlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues, y ya ahí pues tenéis que poner a qué PERTE estáis haciendo referencia, a qué orden, si sois de la primera convocatoria es esa orden, si de la segunda es la otra, a qué componente, a qué actuación, etcétera. Es decir, tenéis que poner toda la trazabilidad desde el PERTE hasta la actuación que estáis licitando de vuestro proyecto. Y bueno, ya está, pues hay que hacerlo así. En los expedientes de contratación, bueno, pues tenéis que mencionar que no hay doble financiación, porque son un lío. Es más, si tenéis riesgo de tener doble financiación, tened mucho cuidado. Yo, por ejemplo, estáis teniendo proyectos, muchos de vosotros, donde te dan una subvención para el PERTE nacional y te dan una subvención para poner contadores. Y después, en el PERTE autonómico, te dan otra subvención para poner contadores. Primera forma de no tener doble financiación. 2 contratos independientes con facturas independientes. Como no podéis pagar la misma, o sea, 2 facturas diferentes con el mismo dinero, pues ya ahí la trazabilidad está clara. Lo quiero meter en el mismo contrato porque tengo poco plazo. 2 lotes independientes y que no haya ningún servicio compartido entre los 2 lotes.
facturas independientes, ya es difícil que haya doble financiación porque cada factura tiene su pago. Entonces, intentar limpiar lo posible ese tipo de cosas, porque como no las limpiéis, vais a tener problemas. Tened en cuenta que en vuestras empresas se están pidiendo subvenciones de fotovoltaica, por un lado, subvenciones del PERTE del agua, subvenciones del PERTE de energía, subvenciones de... Cuidado con las cosas que se mezclan. Si tenéis un software que da servicio a dos PERTE, mi recomendación es que si lo habéis hecho así, que no lo justificáis en ninguno de los dos. Pero si se puede justificar, que sea con facturas independientes, claramente divididas, con su pago cada una. Tenemos dos preguntas, si queréis Sí. cortar o... Por supuesto, esa es la idea. Vale, pues nos dicen, ¿incluimos los logos aun cuando no sepamos si los fondos serán concedidos? Sí, ante la duda, incluidlos. Es decir, no sé si esta duda igual está relacionada con, imaginaos, una empresa que haya solicitado PERTE 3 y que todavía no sepa si va a ser beneficiario o no. Yo lo incluiría el clausulado que iba a comentar Ramón, incluiría los anexos y pondría que potencialmente puede estar financiado por la tercera convocatoria del PERTE. Correcto. Desde luego, ante la duda, lo haría así. Sí. Siempre luego se pueden adendar estas cuestiones una vez conozcas que eres receptor de la ayuda. Pero si se está haciendo tampoco resta. Es decir, dentro de la ley de contratos que tú incluyas los logos y toda esta documentación no pone en riesgo el expediente de licitación. Claro, aquí la idea es, ante la duda, pon todo toda la documentación, porque si al final te aplica, la tienes, y si no te aplica, te da igual. Te da igual. Es decir, que el contratista va a hacer de todas maneras el mismo trabajo, entonces a él le da igual. Si al contratista le pides el DNSH, pues es lo que tienes. Pues eso. Ya está. También son buenas prácticas, es decir, muchas cuestiones del PERTE también luego son buenas prácticas a la hora de ejecutar actuaciones, o sea que tampoco resta. Por ejemplo, fijaros la cláusula, los servicios técnicos del órgano de contratación de la empresa han realizado las comprobaciones tendiendo a asegurar la doble financiación en este expediente, que lo que han mirado, que este expediente no tiene dentro de la empresa más de una línea de financiación externa, ¿vale? Fondos propios y la línea de financiación externa. Después, han actuado en la preparación del expediente conforme a las cláusulas previstas en el plan antifraude de la empresa. Primero, levanta la mano uno. Oye, que mi empresa tiene un plan antifraude, pero no tiene actualizados los órganos. Pues a una reunión del comité de lo que sea y actualiza los órganos. Oye, que yo me he suscrito al plan antifraude de la mancomunidad, del ayuntamiento, pero no sé si ellos tienen los órganos actualizados. Pues habla con ellos que lo actualicen. Y si tú tienes que tener un proxy, una persona que haga despejo en la empresa, nómbrala. Es decir, y si ya no lo he hecho, ya estoy muerto. No, nómbrala. Si puedes llegar tarde, lo que no puedes es no hacerlo. Así que eso no, y si tengo dos personas no nombradas antes en un contrato, bueno, tú estabas en un trámite y lo has terminado ahora. Aquí nos han dicho que esto hay que ejecutarlo y tu plan antifraude puede tener unos tiempos y tu empresa con los contratos otros. Lo que no puede ser es que no termines teniendo el papel o que lo tengas el último día del proyecto. Es más, tú puedes perfectamente actualizar los órganos y decirle que revise todos los contratos anteriores, la actualización del órgano y que emita un dictamen. Fin, ya tienes un papel. Así que eso no es problema. Los servicios técnicos de órgano de contratación de la empresa han definido pliegos ante condiciones bajo las que tendrá lugar la selección del contratista. Al final, el pliego tipo que estáis haciendo, pues tiene que decir que es un pliego tipo, es decir, que no es un pliego normal, sino que es un pliego PERTE. Raquel, no sé si hay alguna más. Sí. Hay una más. Entonces, bueno, os la hago y ya me quito de la cámara. En los casos de que no se licite, el modelo de especificación técnica o procesos deberían englobar esa trazabilidad. Sí, o sea, es que es verdad que nos estamos centrando ahora un poco en la parte pública, pero esto afecta por igual a las empresas privadas. Es decir, aplicando la Ley General de Subvenciones, cualquier empresa privada que sea beneficiaria de una subvención tiene que pedir 3 ofertas. Entonces, mi recomendación es que en esa petición de las 3 ofertas ya se haga o bien en el cuerpo de correo o bien con un documento adjunto en el que se establezcan las prescripciones técnicas
de lo que se quiere contratar, pues lo mismo que ha contado Ramón, es decir, los logos, la referencia al PERTE, a la orden, al proyecto, a la actuación, a todas las cuestiones, clausurado PERTE y además avisar en esa petición de ofertas que en caso de resultar adjudicatario está bajo las premisas del PRTR y que tendrá que firmar ciertos anexos para poder resultar adjudicatario. O sea, es decir, todo lo que ha dicho Ramón aplica lo mismo a una empresa privada y, por favor, tened en cuenta que tenéis que solicitar las 3 ofertas. Siempre que sea un importe superior a 15.000 euros, pero 15.000 euros es por objeto de lo que quiero contratar. Es decir, no puede haber un fraccionamiento del objeto para evitar pedir 3 ofertas. Llevándolo a lo ridículo, no puedes pedir contadores de 100 en 100 para poder adjudicarlo directamente. Entonces, es verdad que quizás en alguna ocasión las empresas privadas, por los contratos de concesión de servicios que tenéis con los titulares de las infraestructuras, pues igual tenéis algunos requisitos técnicos que tengáis que cumplir obligatoriamente por vuestro pliego de condiciones con la administración. Pues si no podéis pedir las 3 ofertas, especificarlo. Es decir, casi todo lo que justifica se puede hacer, pero por norma general pedid las 3 ofertas con toda la información que ha comentado Ramón. Por ejemplo, el famoso registro de decisiones, ¿no? Yo no puedo pedir 3 ofertas porque tengo un contrato de exclusividad con una empresa vinculada, por lo tanto no las voy a pedir. ¿Vale? Muy bien. Eso lo tienes que comentar con el responsable del proyecto. Si tiene que elevar una pregunta ex ante al ministerio que la eleve, el ministerio está respondiendo a las preguntas de un día para otro, como mucho en 2 días. Es decir, que no te va a retrasar nada. El retraso normalmente está en los servicios de contratación por la sobrecarga de trabajo que tienen, porque es un trabajo, digamos, que tiene muchos papeles, los cientos de anexos que tiene cualquier contrato, bueno, cientos no, pero decenas sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues, lo retrasan mucho. Bueno, pues, si mientras tanto te hace una pregunta al ministerio, te quedas tranquilo. Ahora, no preguntarlo, no decirlo, y después decir al final, no, yo lo hice porque era por exclusividad, pues te puedes encontrar que haya una regla que dice, vale, si lo hubiese avisado. Significa, acabas de perder todas las facturas. Luego, me lo remito al principio del proyecto, trazabilidad, organización de riesgos, decisiones y cambios. Eso es, que todo esté justificado. Y además, es que Ramón ha dicho una palabra que a mí me pone un poco los pelos de punta. Ha dicho vinculada, o sea, si además vais a subcontratar una empresa vinculada, necesitáis autorización expresa del Ministerio vía anexo 24, con lo cual, efectivamente, si atendemos a términos de exclusividad, podrás justificar que nos pida 3 ofertas, tendrás que aportar tu contrato de exclusividad con tu empresa vinculada de tu grupo, tienes que adjuntar un borrador del contrato, tienes que adjuntar una DACI firmada por las 2 partes y con todo esto, el anexo 24, explicárselo al Ministerio y que te autorice. Si no, tampoco puedes contratar una vinculada. Correcto. Sin autorización. Correcto. Perfecto. Si no hay más preguntas, seguimos. A ver dónde llegamos. Después, el PPTP. Bueno, pues, daros cuenta. Espérate, que es que el logo del Ministerio aparece al final. Tiene que tener también... oye, que los logos ya lo puse en el expediente de contratación en el PK, en el PPTP también. ¿Tenemos que hacer referencia que está financiado por la Unión Europea? También. ¿Se hace mención ya al hito y objetivo etiquetado verde y digital del principio de SH? También. ¿Qué son el hito y objetivo, el etiquetado verde digital y el principio de SH? Ahora os vamos a contar un poco cómo se hace. De hecho, está empezando ya a haber, digamos, contratos que se están ejecutando, se están terminando, y alguien tiene que decir que el hito y objetivo se ha cumplido. Alguien tiene que decir que el etiquetado verde y digital se ha cumplido. Luego, vamos a decir las 2 cosas a la vez hoy. ¿Qué es lo que yo pondría en el pliego? Y lo segundo es cómo lo verificaría. En eso, además, como no lo he hablado últimamente con Claudia, igual ella lo hace de otra manera. Así que muy divertido. Bueno, sí, o sea, al final es verdad que nosotros sí tenemos la mentalidad de, sobre todo en los temas del DNSH, trasladarlo a la empresa contratista. Efectivamente. Entonces, pero el cómo, ahora voy a poner yo un ejemplo y ella va a decir, pues yo así no lo hago. Vamos a ver, en el PERTE 1, es decir, en la primera convocatoria de PERTE, el objetivo es el hito y objetivo es el número 76.
Daros cuenta que era infraestructura de tratamiento de agua y aguas residuales mejorada. La unidad de medida era objetiva, era un número de población donde había que beneficiar con infraestructura de tratamiento de agua mejorada a 175.000 personas. Si hay 30 proyectos en el PERTE 1, pues 175.000 entre 30 es el número de personas a las que uno debería de afectar. Realmente no lo ha hecho así el Ministerio, ha dividido la población de cada proyecto por el total y le ha salido, y hay proyectos que tienen que afectar a una persona. Atentos, a una persona. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿Cómo lo justificamos? Pues lo primero, al contratista le vamos a pedir que nos refleje el cumplimiento de este hito y objetivo. Y eso es importante, es decir, le vamos a pedir un informe que lo justifique. Oye, yo he puesto tal cosa que mejora la infraestructura de tratamiento de agua o de aguas de residuales. Si os dais cuenta, en ese objetivo estamos metiendo también un poco de abastecimiento, porque lo que dice la descripción es infraestructura de tratamiento de agua, aguas residuales que presten servicio a 175.000 habitantes, o mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los subsistemas de distribución. Es decir, que no es solo mejorar el saneamiento, también el abastecimiento. Luego, lo que tiene que hacer el contratista es decirte, oye, yo te he puesto contadores y eso mejora los sistemas de distribución de agua. Oye, yo te he puesto un sensor de calidad de agua de cloro y eso mejora en la distribución. Te he puesto un clorador y eso mejora la distribución. He instrumentado la ETAP y eso mejora la distribución. He digitalizado la captación y eso mejora la distribución. O bien, he puesto un sensor en un aliviadero, he puesto un sensor de vertido industrial, he puesto un sensor en una depuradora y eso mejora la infraestructura de tratamiento de agua residual. ¿Vale? Entonces, es un informe muy tonto. Pero ¿por qué hay que hacerlo así? Porque tú le tienes que decir a un técnico de tu empresa que lo verifique, que se haga responsable de que el hito y el objetivo sean cumplidos. Y no es lo mismo que él lo diga en un papel, digamos, a pecho descubierto, que diga, el contratista dice que ha instalado esto y que con esto se mejora esto. Y yo lo valido. Luego, tener un papel de otro y tú validarlo le da mucha seguridad a tu técnico. Os puede parecer una tontería, pero a mí me parece que nos quitamos problemas de yo no quiero firmar eso, porque no le estás pidiendo que firme un papel de interpreta tú qué quieres significar el objetivo, sino lo que le estás diciendo es, oye, hemos hecho esto, tenemos que hacer un informe, y dice, yo tengo un informe del contratista que lo dice, yo lo ratifico, no tengo mayor problema. Sí. O sea, que no está de acuerdo. No, o sea, sí, no, o sea, es decir, me parece bien, pero también es verdad que muchas veces la realidad, sobre todo yo creo que con las empresas privadas, es que los subcontratistas hay cosas que les cuesta firmar. O sea, es decir, cuando tú les llegas allí con el clausulado, los anexos, el DACI que antes estaba y ahora han quitado, el DNSH, el etiquetado verde, de repente dicen, uff, ¿y esto qué es? ¿Cómo te voy a poner yo aquí que estoy cumpliendo el CID 76 y no tengo ni idea de lo que es? Entonces, bueno, ahí yo creo que en una licitación quizás sí que puedes establecer ese mecanismo y ya está establecido en el pliego. En una empresa privada quizás se pueda regular en el contrato y si no, bueno, se puede hacer alguna plantilla por el técnico responsable y que de verificación al hito y objetivo. Se puede hacer de las dos maneras. Digamos, aquí lo fundamental, en cualquiera de las dos visiones, es que tenéis que tener un papel que refleje el objetivo. Claro, en un pliego público, si tú pones que el contratista te tiene que hacer un informe y se presenta, te tiene que hacer un informe. Correcto. Y eso te libera a tu técnico de escribir sobre un papel en blanco. Escribe sobre un informe de otro. En el caso de los privados es verdad que tú le estás pidiendo algo a alguien, le estás pidiendo una oferta, le dices, y además te obligo a, bueno, pues puede gustarle o puede no gustarle. La idea es que tenemos que simplificarle mucho el trabajo a los contratistas, pero para un auditor va a ser muy fácil verificar que algo se ha cumplido si lo dice tu técnico y lo dice el contratista, porque ya tiene trazabilidad, los dos dicen lo mismo. Sí, es verdad que, por ejemplo, ya no sé si ahora vamos a empezar a divagar como... pero una actuación al final se compone de distintos costes de distinta naturaleza. Puede ser que la parte del contratista sea un porcentaje del total de la actuación, con lo cual contribuye parcialmente a la consecución del objetivo, porque igual el otro 60% de tu coste es gasto de personal propio tuyo de la entidad. Entonces, eso es lo que tiene que añadir tu técnico. Claro, es lo que tiene, o sea, al final yo creo que siempre pasa por el técnico, es decir, finalmente, cerrada la actuación con todos los costes imputables,
con la naturaleza que tengan, incluyendo el coste de personal propio y demás, es cuando finalmente se ha cumplido el objetivo. Quizás al contratista sí que le puedas trasladar una consecución parcial o bueno, que haya contribuido también. Pero para mí la parte del técnico responsable al final creo que tiene que acabar pasando por ahí también. Pero bueno, esto es un poco así pensando espontáneamente y en voz alta. Si os dais cuenta, y esto es importante, diréis, si estos dos, que se supone que saben un poquito, no se ponen de acuerdo, es que no está escrito en ningún sitio. Es que si uno lee todo lo que ha escrito el Ministerio, dice, se tendrá que dar cumplimiento a los hitos objetivos, pero no dice cómo. Es más, el pliego del Ministerio del Observatorio del Agua no da un formulario al contratista de cómo certificarlo. Luego entiendo que lo van a hacer ellos, pero probablemente lo haga el propio responsable que ha firmado el pliego, que también se hace cargo de ello. Pero aquí la idea es, todo lo que le traslademos al contratista nos permite tener un segundo papel, además del tuyo. Y es como una doble comprobación. Y tú dices, pero para esta tontería que tiene un papel, digo, es que esta tontería es la que le permite al ministerio justificar que tu proyecto cumple lo que él prometió a Europa, no lo que tú le has prometido al ministerio. Y eso es importante, le permite cumplir lo que él le ha prometido a Europa, no lo que tú le has prometido al ministerio. Y es tan importante que tú cobres como que cobre el ministerio. Es tan importante eso, porque el ministerio te paga con el dinero que cobra de Europa. Por lo tanto, por eso, toda la trazabilidad que podéis ahí, mejor. Si encontráis algún problema o dificultad con un contratista, pues tenéis que tener un técnico más valiente. Básicamente, ¿vale? Si estuviésemos hablando de las... Son los dos hitos y objetivos, anterior, son los dos hitos y objetivos que teóricamente aplican, el 79 y el 79. El Ministerio dice que el 79 lo tiene agotado, es decir, que las famosas 26 herramientas, imaginaros cuántas se están instalando en cada proyecto, ya se han instalado. Luego, realmente todos tenéis que contribuir a mejorarle, a beneficiar a 5 millones de habitantes con la digitalización del ciclo del agua. Sin embargo, mi recomendación es que en todos los pliegos pongáis los dos. ¿Por qué? Porque una cosa es que el hito objetivo esté cumplido por el Ministerio para Europa y otra cosa es que los menciona la orden de la convocatoria. Y como los menciona, yo siempre pondría los pliegos los dos, porque un auditor puede ponerse a leer la orden y decir, este no lo has mencionado. Yo mencionaría los dos, aunque en el cumplimiento me centraría en el que me da el Ministerio. Pero yo en los pliegos mencionaría los dos, porque vienen en la orden. Fin. Para los que sois públicos o sociedades de economía mixta mayoría pública, cuando metáis estos datos en COFI del componente y la inversión del objetivo crítico, tendréis que pedir al Ministerio, los de la segunda convocatoria, cuántos habitantes beneficiados tiene vuestro proyecto que no coincide con el de vuestra memoria de solicitud y tendréis que poner 0 hectáreas beneficiarias para el tema del riego, ¿vale? Porque si no, no podréis cambiar de estado el subproyecto instrumental. Como siempre, correcto todo lo que dice Claudia. Luego acabaremos y dirán, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Etiquetado verde y digital. Esto tiene otra serie de componentes. Vamos a ver. El Ministerio presentó un proyecto al mecanismo de resiliencia europeo. Es decir, yo no sé si irme a esa parte de la presentación y volver. Sí, si no avanzamos incluso, porque no sé de hora ni cómo vamos. Bueno, pero... si no... Disculpadme, son y 24, pero bueno, el Zoom está puesto hasta más tarde, o sea que lo hemos ampliado. Si tenéis necesidad de ampliar, sin problema, ¿vale? Pero es que, como no podemos... bueno, espérate, igual sí puedo. Sí. Espérate. No. ¿Y si salimos aquí? No, porque si no se va a liar con lo que nos ha costado tenerlo así. Vamos a ver, vuelvo a decir lo que iba a contar. Os pido disculpas por el lío. Vamos a ver.
Europa decidió activar un mecanismo, un dinero que era el mecanismo de resiliencia, 600 no sé cuántos mil millones de euros, y España ha presentado un proyecto a ese mecanismo que es el proyecto PRTR, Plan de Transformación y Resiliencia, Recuperación, Transformación y Resiliencia. El PRTR lo ha dividido en los PERTES del agua y los PERTES tienen convocatoria y nosotros estamos presentando proyectos a una de las convocatorias. Bueno, pues el MRR en su origen se configuró como un mecanismo para la transición verde y la transición digital. Luego tenemos que decir que lo que hacemos está relacionado con la transición verde y la transición digital. Y eso es otro lío. ¿Por qué? Porque tenemos que decir que a uno de estos códigos de campo de intervención de la taxonomía estamos contribuyendo. Las órdenes hacen referencia a qué campo estamos contribuyendo. En el caso de los PERTES, fundamentalmente estamos contribuyendo al etiquetado verde. Pero es verdad que como es el PERTE de digitalización, aunque no se menciona en la orden, bueno, pues yo siempre digo, si también le pone etiquetado digital, pues no está de más. Entonces, hay unas actuaciones que están relacionadas con el 041, otras con el 040. El 040 está definido como gestión de agua, conservación de recursos hídricos, incluida la gestión de cuencas fluviales, medidas específicas del cambio climático, reutilización y reducción de fugas. Es decir, si os dais el 040, además de cosas que tienen que ver con los organismos de cuenca, tiene fundamentalmente un aspecto que tiene que ver con los abastecimientos de agua, reducción de fugas, reutilización, gestión del agua, ¿vale? Entonces, tú tienes que decirle a tu contratista que su actuación, te diga si su actuación contribuye a ese cambio de intervención, además de al otro. El informe va a ser parecido. Oye, he puesto un contador de la lectura y eso, pues mejora la reducción de fuga, entre otras cosas. He puesto un sensor de cloro y mejora la gestión del agua, entre otras cosas. Y ya que tu técnico lo valide o no lo valide. Con respecto al etiquetado digital, hay dos campos de intervención que aplican, el 0,55 cuando son sensores y el 0,11 cuando son aplicaciones. No es obligatorio ponerlo. Yo me gusta ponerlo, pero como no es obligatorio, el que no quiera que no lo ponga. Pero bueno, no está de más contribuir a los dos objetivos. Entonces, esto de nuevo es un artefacto que le permite al Ministerio justificar que su PRTR, por el cual va a cobrar 70.000 millones de euros, que después de eso te va a dar a ti una parte, contribuye a la transición verde y digital. Y de nuevo simplemente es ponerlo en el PPTP o en el PCAP y una vez que lo pone, decirle al contratista, tú me tienes que dar un informe que lo justifique. ¿Le vas a decir al contratista que te lo ponga en blanco? Mi opinión es que le tienes que dar el informe hecho al contratista, porque el contratista no se va a leer el MRR, el PRTR, el PERTE, ni todas esas palabras. Es lo que te va a decir. ¿Tú qué quieres que te firme? Cuando lo lea le va a parecer normal y lo firmará. Y si no le parece normal, no lo firmará. Entonces tiene que ser algo sencillo, que contribuya a la transición ecológica o la transición digital. Y ya está. ¿Vale? Importante, es obligatorio, si no lo haces pueden penalizarte o no cobrar y es una tontería luego que se haga. El MRR dice que no puede financiar nada porque es transición ecológica que cause daño al medio ambiente. Luego tú tienes que informar que tú no vas a causar daño al medio ambiente, ¿vale? Y de nuevo, lo que tienes que trasladarle al contratista es que te justifique que no daña al medio ambiente. El Ministerio nos ha proporcionado una guía de qué justificantes necesitamos. Entonces, lo normal es un informe del auditor, del contratista, perdón, unido a unas pruebas de verificación. Esas pruebas de verificación son sencillas. Si te van a retirar equipos, que te diga qué ha hecho con los equipos, dónde los ha entregado. Eso está normalizado en vuestras normativas ambientales de la empresa. Tengo que tener un certificado de haberlo entregado a un chatarrero tipo X, tipo Y o lo que fuera. Que los residuos de una obra, los escombros, se llevan a un sitio donde se depositan los escombros. Que te entreguen el certificado. De nuevo, si esto lo pones en el contrato, te lo van a hacer. Como se lo pidas al contratista y no lo has puesto en el contrato, pues igual no ha guardado el certificado. Y entonces tienes un problema, porque tienes un informe que dice que lo ha hecho bien y no tienes ninguna medida de verificación de no haberlo hecho. La pregunta, ¿tienes que informar de los sellos objetivos? No, solo de aquellos que realmente la actuación lo merezca. Es decir,
mitigación del cambio climático, reducir emisiones. Pues si tú vas a reducir emisiones porque vas a poner una planta fotovoltaica, pues tienes que decirlo. Adaptación al cambio climático, eso es lo normal, es que contribuyas, porque muchos de los proyectos están contribuyendo a la reducción del consumo de agua, a la reducción de la afección a las masas de agua, en fin. Bueno, pues todo ese tipo de cosas las puedes poner. La economía circular, pues eso, la retirada de equipos y los escombros, que se haga correctamente. Y lo de uso sostenible y protección de recursos hídricos, esto ya tiene más que ver con un informe que hagáis de que lo que habéis hecho lo protege, más de una verificación por alguien, porque eso no lo puede verificar nadie que se ha hecho convenientemente. Entonces, bueno, hay un manual, hay que seguirlo, pero sobre todo hay una serie de cosas, 4 o 5, que tenéis que tener: el marcado CE de los equipos que os entregan, el certificado de que lo que te han retirado no lo has tirado de cualquier manera a una cuneta, que los escombros los ha utilizado correctamente. Es decir, simplemente ponerlo en los contratos, porque después va a ser muy difícil que el contratista cumpla aquello que no le has exigido. En tema de residuos de RCDs, no es más que cumplir la ley de residuos y economía circular, es decir, no va mucho más allá. Y con el tema de los equipos es marcado CE o en su defecto el manual del propio equipo. Tenéis un Excel también que os han debido mandar, tanto los de la primera como los de la segunda convocatoria, que ya están precargadas vuestras actuaciones, y es un poco ver, digamos, cómo afecta la actuación y cuál es el mecanismo de verificación del compromiso de los que podéis ver en la pantalla. Entonces, bueno, ahí sí que podéis hacer, a mí me gusta, yo por ejemplo en todas las memorias de solicitud sí que hice el DNSH ex ante de cada una de las actuaciones siguiendo el modelo del ministerio. Entonces tienes tu evaluación ex ante y luego vas a tener tu evaluación ex post, es decir, bueno, yo pensaba que efectivamente igual contribuía sustancialmente y luego la contribución ha sido sustancial. Entonces, utilizando el modelo del ministerio y el Excel que os han enviado, pues yo creo que el mecanismo de verificación del DNSH es relativamente sencillo. Es lo que decía Ramón, es sencillo, pero hay que hacerlo y es fundamental. Y todo el tema de residuos yo creo que es muy importante que tanto en los pliegos de licitación en el sector público como en los contratos en el sector privado, siempre que haya obra civil y se vayan a generar RCDs, digamos, le trasladéis esa obligación al contratista. Y la documentación que luego efectivamente os tiene que aportar para que podáis verificar el cumplimiento del principio de DNSH. Al final, tiene que haber un responsable de DNSH, que cada contrato se le pase, que él tiene su checklist y verifique que todo está correcto, que te diga lo que tienes que poner y que después tú, como contratista, o sea, como responsable del contrato, pues verifique ese checklist una vez cada 3 meses, porque no lo dejes para el final, que igual, o sea, si una vez que empieza el contrato le dice, oye, aunque yo estoy seguro que tú te leíste muy bien el pliego antes de presentarte, ¿tú sabes que me tienes que entregar esto? Sí. A la segunda, oye, tú ya estás retirando escombros, ¿me puedes entregar el certificado? Uy, es verdad. Uy, no lo tenía en cuenta. Bueno, ya te lo resuelvo. Ahora, como 6 meses, un año después, le intentes pedir un certificado de entrega de escombros, pues igual no lo puedes obtener. Entonces, simplemente que haya un responsable de DNSH para todos los contratos y que tenga su checklist y lo verifique. Es fácil si hay un responsable, es imposible si cada uno se lo tiene que estudiar. Eso es. Ahí se te ha ido ahora aparece por aquí el ratón. Bueno, además de todo dicho para el PPT, en el PCAP hay que hacer pues referencia a la normativa, porque en los pliegos de condiciones administrativas todo el mundo hace referencia a las leyes. ¿Qué pasa si es un contrato de una empresa privada? Pues en el fondo tienes que hacer referencia a aquello que te aplica. Pero eso al final es un documento donde tú le pides oferta y le dices, oye, que esto me regula lo que te estoy pidiendo oferta. Es decir, no tiene por qué ser más complicado. Pero al contratista privado le tienes que decir que tiene que cumplir el NSH, porque si no, ¿cómo lo certifica que tú lo has cumplido? Y lo mismo al etiquetado verde, ¿no? Y lo demás. Después, acreditar la existencia de un plan de medidas antifraude y cómo aplica el contrato. Por supuesto, el tema de que todo el mundo que interviene firme el DACI, la declaración de ausencia de conflicto de interés. Aquí
ya empiezan los problemas. ¿Quién es todo el mundo? Yo veo empresas que está firmando el DACI, vamos, hasta el administrativo de la puerta que recibe el papel. Es una exageración. Pero en general, yo me curaría en salud, es decir, todas las personas que participan en el expediente, no solo la mesa de contratación. La mesa de contratación es como el valor en la mili, se presupone, es decir, solo tienen que firmar. Pero quien ha preparado el expediente, quien ha escrito el pliego, si es una asistencia interna que te ha escrito el pliego, que lo firme todo el mundo, porque todo el mundo debe de tener ausencia de conflicto de interés. En las empresas públicas y privadas además se da un componente importante, que es que, sobre todo en los municipios que son medianos y pequeños, que es que la gente tiene una cierta compatibilidad para hacer trabajos por las tardes. Entonces ocurre que a veces yo he colaborado con alguien que se va a presentar a una licitación. Eso no es tener un conflicto de interés. Tener un conflicto de interés es ser socio de la empresa que se está presentando, no haber trabajado para ella, ser socio. Entonces, que la gente se tranquilice, que esto no es, digamos, una caza de brujas, simplemente que si el presidente de la mesa es el padre del dueño de la empresa que se está presentando, pues no se puede, ya está, es que no se puede. Lo dice la ley, no lo digo yo. Claro, es decir, aquí, sobre todo los públicos, tenéis las DACIs de los que participan y sabéis que luego tenéis que sacar el informe de conflicto de interés de Minerva. Entonces, mi recomendación es que cuando vosotros deis de alta el contrato en la actuación dentro de COFI y tengáis el código CRO, según abráis el archivo número 1, donde tengáis todas las empresas que se han presentado y tengáis todas vuestras DACIs firmadas, pedid ya el informe de Minerva, porque si salta un conflicto de interés se puede arreglar, porque dice, bueno, pues si el padre y el hijo, el padre está en la mesa, lo quito de la mesa. O sea, puede articularse en función del tipo de bandera, se puede intentar solucionar, pero claro, cuanto antes lo hagamos en el expediente de licitación, pues mejor. Y por Dios, no adjudiquéis sin Minerva una vez tengáis acceso a COFI. Entiendo que estos para los de la primera lo tenéis más que superado, los de la segunda entiendo que también, pero por si alguno de la tercera, pues ya que se le lo vaya interiorizando. Correcto. Después, referir la obligatoriedad de cumplimentar los DACI, las obligaciones de informar al contratista de cualquier incidencia que afecte al contrato y los fondos. Por supuesto que el contratista tiene que saber que la Unión Europea puede auditar a España, España puede auditar al PERTE, el PERTE puede auditar, es decir, el Ministerio puede auditar a las compañías beneficiarias y que incluso le puede dar acceso directamente a Europa si quiere ver un proyecto. Por lo tanto, como nuestros contratistas tienen que, son parte del proyecto, tienen que tener aceptada la aceptación de que si se lo requerimos, se tiene que poder acceder a la información del proyecto en la empresa. Por supuesto que los compromisos en materia de comunicación, no solo tienes que ponerle los logos al pliego, tienes que decir que vas a cumplir los compromisos de comunicación. No tienes que decir cómo lo vas a cumplir, pero dice que lo vas a cumplir y después, de nuevo, tienes que tener un responsable de comunicación que le diga a cada proyecto en qué va a consistir la comunicación, si va a ser una pancarta, un cartel, un folleto, un adhesivo o lo que sea. Sabemos que hay adhesivos que no tienen ningún sentido. Meter un sensor dentro de un pozo, de un aliviadero, a mí me consta que si el aliviadero está en uso, va a ser difícil que ningún auditor quiera meterse dentro del pozo a mirar. De hecho, en una de las formaciones que dieron de ejecución del Ministerio, la asistencia técnica, llegaron a decir que, por ejemplo, para contadores no pusieran pegatinas. O sea, si iba a ir escondido, que luego hiciesen pues un cartel diciendo que se habían comprado X unidades y que se pusiera pues en el servicio de turno. Entonces, bueno, también si tenéis cualquier duda en materia de comunicación, trasladad la duda, porque igual no hay que ponerle la pegatina a los 15.000 contadores y con que pongas un metacrilato en la entrada de la oficina de atención al ciudadano, pues estás cumpliendo los compromisos en materia de comunicación, porque las pegatinas una vez metidas ahí nadie las va a ver. En los contadores, digamos, existen un montón de casuísticas, porque es un caso donde se puede acceder al cuarto de contadores, normalmente es un sitio limpio, alguna cucaracha puede haber, pero es limpio. En el saneamiento la cosa es más complicada, acceder a mirar las cosas pues es un poco más complicado. Pero es verdad, es decir, si yo voy a poner una app donde voy a informar de los consumos de telelectura al usuario,
Si la app lleva los logos, eso es una pegatina virtual que van a ver muchas más veces los usuarios que la pegatina en el cuarto de contador. Entonces, al final, utilizar el sentido común, pero dejar trazabilidad de que habéis hecho comunicación. O sea, lo que no vale es que el último día diga, oye, que no hemos hecho, pues vamos a poner un cartel ahora de que lo hemos hecho. Que cada cosa lleve su medida de comunicación y esté planificada desde el principio. Es más, en las memorias de solicitud establecisteis un plan de comunicación y unos compromisos también a nivel de comunicación, de desarrollo de una web específica del proyecto. Es decir, yo siempre que lanzamos la ejecución de un proyecto conviene repasar la memoria y hacer como un checklist de todos los compromisos, porque al final son procesos en concurrencia competitiva, te han valorado por la memoria y por unos compromisos adquiridos en la memoria, con lo cual conviene no perder de vista, en este sentido, por ejemplo, también lo que se estableció en materia de comunicación en la memoria de solicitud. Correcto. Seguimos para adelante. Perdonad, sí. acaba de saltar una pregunta y tenéis una de antes que no sé si se habrá resuelto a lo largo de esta intervención. Mari Carmen dice, pero si no sabemos si nos van a conceder la ayuda, ¿cómo hacemos para disponer de las banderas de Minerva si no... No, Minerva solo lo tienes que sacar en el momento en el que eres beneficiario y tienes acceso a Coffee. Y eso puede ser muchos meses después. 3 meses después. ¿Vale? Bueno, 2 meses después en la segunda. En la segunda, no, en la primera fueron, sí, mucho más. No. Minerva es solo desde que se tiene acceso a Coffee y además tienes validado el subproyecto instrumental. ¿Por qué? Porque para acceder a Minerva necesitas el código CRO del contrato, que tiene que a su vez estar asociado a una actuación de contratos y a su vez asociado al CID del proyecto en concreto. Entonces, Minerva es una vez eres beneficiario y una vez tienes acceso a Coffee y su proyecto instrumental validado. Vale. Y ahora nos entra otra que dice, ¿debemos justificar / incorporar al expediente los compromisos de comunicación? Al expediente de licitación. Entiendo que se refiere. Hombre, vamos a ver, si tú ya sabes cómo va a hacer la comunicación, pues tú le puedes poner un anexo de comunicación y dice, oye, todos los cacharros tendrán una pegatina que tengan un número de serie, estos logos, tal y cual, esta dimensión. Lo normal es que tú eso no lo puedas poner. Los contadores, por ejemplo, tienen distintos tamaños. No digo los del mismo calibre porque tú no sabes quién va a ganar el contrato. O tú no sabes cómo te van a colocar los sensores porque como vas corriendo, le estás diciendo, oye, ponme un precio tipo por arqueta, pero ya veremos cuánto vale cada una en función. Entonces, tú realmente no puedes especificar cómo va a ser el compromiso de comunicación. Por ejemplo, si vas a comprar una herramienta software, dice, lo pondremos en el menú desplegable superior. Bueno, o no, porque a lo mejor la forma en la que está diseñada la herramienta es de otra manera, ¿no? Entonces, en general, lo que tienes que decir es que tiene que haber un compromiso de comunicación y que se tendrá que pactar y ellos tienen que aceptar que van a tener que poner cosas. Porque, claro, lo que tiene sentido es que las pegatinas corran a cargo de la empresa, tienen que correr a cargo del contratista. Pero tú dices, oye, mira, se pondrán pegatinas, el tamaño, forma y tal, dependerá del contador, ¿vale? Pero no avances más. ¿Por qué? Porque la pegatina la tienes que definir con ellos. Hay gente que está poniendo un código QR que cuando tú le das te sale una página web con los logos. Bueno, también se puede poner. ¿Por qué? Porque no caben los logos o porque van a quedar ilegibles. Es decir, lo importante es que tienes que decirle que tiene que tener un compromiso de comunicación que se le comunicará y que será en formato pegatina, cartel, en función de lo que realmente se ha adjudicado, ¿no? Pero predefinirlo es un poco complejo porque puede ocurrir que sea incompatible con... A mí en licitaciones públicas me da un poco de miedo porque como al final tienes que definir todo y el objeto y las pegatinas tienen un coste y tiene que estar en el presupuesto base de licitación y luego puede haber un sobrecoste porque el tamaño... o si lo tienes claro, lo metes en el expediente de licitación y se lo trasladas, o si no, cuando tengas los contadores y que tienes adjudicatario, compras 15.000 pegatinas o al final si no quieres pegatinas, haces el cartel y eso al ser un coste elegible, luego se lo imputas a la actuación y no hay un mayor problema. O sea, tienes las dos vías, incorporar en el expediente si lo puedes definir lo máximo posible porque sí que ahí el contratista incurre en un coste
y si no, pues comprarlo aparte. Yo, como siempre, discuto con Claudia, es cierto, pero si yo pongo en una cláusula, el contratista se deberá comprometer a poner una pegatina de un tamaño no mayor de tanto, en colores, con los logos del ministerio, y se los pongo, ella tiene que incluir un coste. Y tú lo has tenido que incluir en el presupuesto base de licitación. ¿Vale? Para comunicación X. Y ya ellos que oferten. Pero es cierto lo que dice Claudia, que a veces no vas a ser capaz de calcular ese coste. Pues, por ejemplo, decir una cantidad para comunicación. Tendrá que reservar una cantidad del X% para comunicación. Bueno, pues también, sí, tienes que tener la capacidad de poderle comprometer, pero también sin llegar al absurdo de definir algo que no se pueda realizar después. Y yo creo que cualquiera de las opciones es... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los contadores es un rollo poner la pegatina y es muy fácil ponerla en origen o un código QR, pero en otros casos lo que dice Claudia es básico, es decir, si voy a poner 31 sensores de cloro, ¿qué me cuesta comprar 31 pegatinas y ponérselas antes de que se la lleven a instalar? Eso no cuesta nada, ni para el contratista ni para ti, pero hay otras en las que puede ser un coste significativo. Entonces, bueno, pues... Yo os quería preguntar cuántos queda, porque estamos pasados de tiempo y Pues, por si... Bueno, no, espera, vamos a ver, que esto es un webinar. Por eso, que ya hemos pasado... No, por si tenéis pues eso, todavía una cantidad de contenido importante para poder ofrecer y proponer una segunda parte. ¿Hacemos una parte 2 o hacemos Claro. Vamos a terminar con el PCAP y hacemos una parte 2 con... Sí, claro que sí. Y por esa parte 2 la vemos de forma que sea más con resolución de dudas, porque sí, tenemos que hablar de cómo se comunican las modificaciones, de cuáles son las formas que creemos que mejor funcionan, es decir, pues porque las modificaciones son para conseguir que el proyecto se verifique bien, no para hacer trampa. Entonces, bueno, pues tenemos que ver cómo se hacen porque a la gente le están pasando cosas. O sea, yo creo que también nosotros, como sabemos lo que le está pasando a la gente, pues eso, anexo 19, anexo 20, las modificaciones, problemas con vinculadas, problemas con los pagos de las facturas a 60 días. Entonces, si no acabamos esto y hacemos otra que sea más práctica. En vez de webinar, pues, no sé, Raquel, lo que digáis. Lo que sí te digo es... Lo planteamos. Es importante tener claro que el Ministerio y Traxatec, la asistencia técnica, no son los enemigos, es decir, están intentando hacerlo lo mejor posible. Pero que hay veces que lo que dicen, pues desde la empresa se ve como un daño porque te va a obligar a trabajar mucho. Todo eso se puede ir negociando, aclarando. Entonces, que siempre hay mucho miedo a contárselo todo porque te pueden decir que no y entonces, ¿ahora qué hago? Pero las cosas se pueden canalizar bastante bien si uno conoce las reglas. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es más en formato duda, porque no tiene nada que ver con esto. Bueno, para ir cerrando, porque todo el mundo tendrá cosas que hacer. Lo que ha explicado antes Claudia, es decir, hay una herramienta que te permite verificar el conflicto de interés a las entidades de mayoría pública, ¿correcto? Y para eso tienes que estar dado de alta en otra herramienta que es en la que tú te haces ente instrumental, que es el COFE. Es muy divertido porque cuando ha habido dudas con el Ministerio y le hemos preguntado, nosotros no consideramos que somos entidad instrumental, lo que les ha dicho es que para aceptar el proyecto, para que te lo den, tú aceptas ser entidad instrumental. Es decir, da igual que lo seas o no, aceptas serlo. Con lo cual, no libréis esa batalla porque está perdida. Para aceptar la ayuda tienes que decir que lo eres, aunque no lo seas o creas que no lo eres, con lo cual lo eres. Como decía Mota, ser eres. Entonces, pues ya está. Entonces, importante. Acceder a Minerva es complicado. ¿Por qué? Porque dependes de otra plataforma y en esa plataforma tardas en entrar. ¿Eso qué significa? Que los proyectos de la tercera convocatoria que están ejecutando ahora mismo, pero todavía no tienen resolución. Los proyectos de la segunda que empezaron a ejecutar sin resolución. Y los proyectos de la primera convocatoria que empezaron a ejecutar sin resolución tienen que tener claro que el Minerva se pasa antes si está dado de alta en COFI. Si no, no hace falta pasarlo hasta que lo estés. Y se pasa después. Y que no hay ningún tipo de riesgo en eso. El riesgo es que hay ciertas licitaciones que te pueden salir con bandera roja porque no, tu plan antifraude no ha funcionado. Es decir, porque no has comprobado tú mismo que hay una dependencia entre los miembros de tu mesa de contratación y las empresas que se presentan. Luego, lo que recomiendo a todo el mundo es que tengan cuidado de cuidar esos aspectos. Oye, se han presentado 3, los 3 son de la ciudad tiene 50.000 habitantes,
oye, alguno es familiar alguno y que por lo menos eso lo chequeéis. Porque que te digan que no puedes licitar no es malo. Lo malo es que tengas un vínculo, hayas licitado y te hayan adjudicado. Como todo esto se hace antes, pues simplemente tener cuidado. Hay un mito con las banderas negras, que es la otra tipo de bandera que te pueden poner. La bandera negra significa no sé qué hacer. Es decir, cuando Minerva te da una bandera negra significa no sé qué hacer. Y normalmente es porque no es capaz de identificar al titular. ¿Eso cuándo ocurre? Cuando contratas a la universidad. Porque la universidad no tiene dueño. Entonces tienes que poner el DNI del rector o del... Sí, es un tema de titularidad real. Es decir, ¿quién es el titular de la universidad? Entonces al final tienes que poner el DNI del rector o del presidente del consejo de gobierno de la universidad o del consejo social, lo que dictamine la universidad. Pero es una tontería, ¿eh? Las banderas negras no son malas, las malas son las rojas. Y si te las dan antes de continuar el proceso, tampoco es malo, simplemente excluye a ese licitador o al presidente de la mesa y sigues para adelante. Mientras que en el caso de que te salga una bandera roja después de haber licitado porque no tenías COFI, es un poco más complejo. Ahí lo que recomiendo es que todo el que vaya licitando ahora, que tenga cuidado, que si se te presentan 27 y no eres capaz de comprobar nada, pues que no adjudique. Que se te presentan 2 y son 2 multinacionales, no tienes problema, no hay nadie en la mesa de contratación que sea dueño de la multinacional, porque entonces la pregunta es ¿qué narices hace la mesa de contratación una persona que es rica? Entonces lo normal es que no, es decir, si te presenta Contazara, el otro y el de la moto, a una licitación de contadores, lo normal es que tú no seas primo del israelí dueño de Contazara, sí, lo normal, todo puede ocurrir. Bueno, tenéis una pregunta desde que sigáis, por favor. En caso de las empresas privadas, ¿es necesario acceso a Minerva? No. A COFI y a Minerva solo tenéis que acceder empresas públicas, entidades locales, sector público, incluyendo sociedades de economía mixta de mayoría pública. Sí, correcto. Fin. Menos, verificación del riesgo de conflicto de interés con entidades privadas. Le paso el testigo a la experta en entidades privadas. No, ahí están los anexos que están establecidos en la guía del Ministerio y que tenéis que trasladar a los contratistas, y tened en cuenta que la última modificación de la guía del PERTE 1 y el PERTE 2 eliminaron la declaración de ausencia de conflicto de interés. Entonces, a partir de esa fecha no lo tenéis que incluir. El resto de los anexos, pues cada vez que vayáis a adjudicar, después de haber pedido las 3 ofertas a los licitadores, las 3 ofertas del proceso de contratación, y tener ya un adjudicatario porque sea más económico o por otros motivos, tienen que firmar tanto el cláusula del PRTR como los anexos que tenéis en la guía. Poco más. Claudia Dixit. Bueno, de COFI ya hemos explicado lo que es una herramienta del Ministerio que le permite al gobierno justificar su proyecto y no el tuyo, ya está, el suyo. Es decir, ahí es donde tú le das la información que le permiten a ellos justificar que lo que han hecho como país está bien. Fijaros si es importante. Si España no cobra, pues tenemos problemas para cobrar. Entonces, esto es una obligación de la convocatoria y poco más podemos decir. Yo solo os diría de COFI que tengáis cuidado que el término actuación en COFI no es el mismo que el término actuación en nuestros proyectos. Es decir, en nuestros proyectos tenemos 35, 20, 57 actuaciones, y en COFI cada actuación es por instrumento jurídico. Es decir, todos los contratos que licitéis es una única actuación. Quedas de alta y ahí vas dando de alta contrato, pero no vayáis a dar de alta una actuación por actuación del proyecto, que me imagino que los que ya estáis, pues lo sabéis, pero por si acaso. Ya está. Perfecto. Pues ya está. Entonces, bueno, yo creo que ya aquí podríamos parar, es decir, esto ya son pequeñas recomendaciones. Yo creo que esto lo podemos contar el próximo día porque ya son resolución de dudas casi, es decir, y suele haber más. Pues está, yo encantado. Pues la próxima vez no estaremos Claudia junto y yo, porque yo no vivo en la misma ciudad que Claudia, pero pues voy yo para allá. Y así, bueno, vale.
pues está bien. Sí, pues nada, se gestiona el tema para que estéis juntos de nuevo y nada, y podáis tener este feedback que me ha parecido estupendo entre uno y otro. Y por supuesto, yo creo que una segunda parte es necesaria. Me imagino que todos los asistentes están de acuerdo en que esto se ha quedado, pues eso, corto y hay que seguir. Así es que bueno, nos ponemos en contacto para gestionar todo esto. Muchas Perfecto. gracias. Bien, Muchas gracias a los dos, gracias a todos los que habéis asistido y bueno, pues que estaremos pendientes de mandaros información para esta segunda parte. muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a todos. Adiós, adiós a todos.